Seguimos con más Pinamar News y nos acompaña Manuel Calvento, quien es profesor de historia de nuestra comunidad. Gracias, hermano, por Gracias por la estar con invitación. nosotros. Y la idea es justamente hablar con vos un poquito de historia, reflexionar sobre estas últimas fechas que tenemos a esta altura del año, el 24 de marzo, hace pocos días, donde te escuchamos justamente estas palabras que vos decías con motivo de esa jornada. Se viene el 2 de abril también, el día domingo, una fecha muy cara al sentimiento argentino. Pero cuando hablamos de estas fechas es importante también reflexionar sobre el significado de ellas, ¿no? Porque hablamos del 24 de marzo y nos acordamos lo que fue el golpe de Estado, del proceso, pero la idea es que empecemos a hablar sobre la memoria, sobre la verdad y la justicia, que es justamente el leitmotiv de la jornada, ¿no? Sí, casualmente estaba releyendo un libro de Emilio Krenzel, que es el que escribe la historia política de cómo se escribe Nunca Más, ¿no? Y cómo es muy reciente en ámbitos académicos que se está empezando a investigar sobre la memoria. El 84, el Nunca Más, la creación de la CONADEP, que habilitó también la teoría de los dos demonios, su revisión en los 90 y la cuestión de hablar de plan sistemático y terrorismo de Estado. Pero hay una cuestión todavía muy verde, que es la cuestión de la violencia política de los 70, que en términos académicos recién, digo, en las universidades, los historiadores recién la están investigando, porque del 76 para acá tenemos vasta bibliografía que se labura en las aulas, sí, que se trabaja en las aulas. Eso es, yo creo que es un cambio de paradigma. Casualmente ayer escuchaba a un colega en una radio nacional horrorizado de cómo se trataban temas que tenían que ver con los 70 o más recientes, ¿no?, en las aulas. Y que eso habilitaba hablar de política como si hablar de política fuera algo... Un pecado. Un pecado. Y me parece que es absolutamente necesario sacarle el velo a todo eso. Del 76 en adelante, recién hablábamos fuera de cámara, vos me tirabas estas tres fechas, ¿no? El 24 de marzo, el 2 de abril, sí, y el 10 de diciembre, que es absolutamente necesario porque despierta, te lo digo como ya desde la vida en las aulas, ¿no? Despierta en los chicos y despierta el debate familiar, que es como algo, aún hoy, quizás porque es Pinamar y tiene toda una connotación especial nuestro pueblo, como que hay cosas de las que no se pueden hablar. No se pueden hablar. Me parece que es necesario hablar, que es necesario decir, que es necesario contar, que es necesario debatir, por supuesto, estas cuestiones. Hoy, en la década de los 80, en la década de los 90, en Alemania, que tiene una vasta tradición en hablar del tema del holocausto y la violencia, ¿no? Claro. Machacan, sale un libro de un historiador inglés que es David Goldhagen, creo que se escribe, que hablaba de los verdugos voluntarios de Hitler. Esto de cómo el ciudadano medio tradicional, por acción o omisión, colaboró con este horror, ¿no? Claro. Y nosotros no tuvimos este debate de los historiadores que tuvieron en Alemania todavía. No debatimos la génesis de la violencia política, que es lo que termina culminando con este horror. Claro, pues, si hablamos de violencia política y mirando para atrás, antes del 76, existía y de la peor forma. Y no estoy hablando de los años 70, sino remitámonos para los años 60, que también lo había, en los 50, en los 40. En los 30 con la picana se inventa en los 30. Claro, como tortura. O sea, sí, venimos nosotros también nuestra historia y si querés, en la génesis total, desde el momento de la Revolución de Mayo seguía, digamos, la violencia política, no me gustaba cómo pensaba y lo mandaban a fusilar. Exactamente. Entonces, ya lo tenemos en nuestro ADN, ese tipo de situación. Yo recordaba cuando hace unos años atrás estaba la periodista Oriana Falacci, ¿no? Que fue muy conocida cuando vino de visita a nuestro país y dijo que todos teníamos un enano fascista dentro nuestro, que armó un escándalo internacional, si se quiere, por lo que manifestaba. Y uno a la distancia dice, y sí, ¿viste? Porque
viéndolo de esa forma, ¿viste? Cualquier cosa que nos pasa, ¿qué es lo que decimos? ¿Cómo reaccionamos? Reaccionamos siempre a que matarlo. Exactamente. Lamentablemente es así, ya lo tenemos eso como algo es terrible, ¿no? Pensarlo de esa forma. Pero dentro de nuestra historia yo diría que pienso, ¿no? Que hay que empezar a parar la pelota y empezar a analizar, bueno, muchachos, a ver qué es lo que pasó, qué es lo que nos pasó realmente, dejando de lado cualquier tipo de bandería, de cualquier tipo, digamos, de cosas que nos permitan analizar esto, porque yo digo que la historia es fundamental para no repetir los errores a futuro, ¿no? Seguro, seguro. Por eso te digo que es ese tema de la violencia política, si querés arrancar en el siglo XIX o si querés arrancar con el primer golpe en el 30, es algo que no está realmente debatido en profundidad y por supuesto no se lleva, porque tarda, no se lleva a las aulas, que es el lugar de debate, ¿no? Se dan como verdades cerradas y ya, y nada, y se termina siendo una reducción de la realidad que hace que ese enano fascista del que estás hablando y ese enano fascista del que quería, yo me acuerdo siempre, cuando hablo del 83 y de la ilusión democrática, como lo llama Romero, donde con la democracia se come, se cura y se educa, ¿no? Esta idea de que había que reeducar a los argentinos en el sentido de, bueno, muchachos, paremos con la violencia y volvamos a... Tenemos una constitución, eso es un poco lo que marcaba, ¿no? Entonces hagámosla respetar y que nos respeten, ¿no? Y por errores o por cuestiones de condicionamientos no se pudo y siguió la violencia y sigue hoy en día porque la vivimos en diferentes formas. No hablo solamente de las cuestiones de inseguridad, sino que hablo de la violencia cotidiana. Nada, hay que reflexionar sobre eso y me parece que es importantísimo seguirlo machacando, leyendo historia y tratando de interpretarla. No quedarse con un autor tampoco. No, por supuesto, por supuesto, no. Porque cada autor tiene su visión del tema, ¿no? Es que es muy difícil sobre los 70 porque muchísima gente, la que quedó viva, tiene una visión de lo que vivió como realidad y no es tanta la gente la que puede hacer una autocrítica del lugar desde donde estuvo. Y no quiero hablar de dos lugares, porque la sociedad argentina en su conjunto, aquellos que militaban o no, estuvieron atravesados por esa violencia. Entonces es muy difícil ponerse en ese lugar. Por lo menos es lo que me sucede a mí, qué sé yo, en el ámbito, en el seno familiar o hablando con otras personas que lo vivieron de otra manera. Siempre digo a los chicos que hablar de los 70 también, además de lo que está documentado, tiene que ver con las percepciones de cómo uno lo vivió. No es lo mismo vivir en grandes centros urbanos que vivir en pequeños pueblos. Entonces, la percepción de esos años y, por supuesto, la relectura que uno hace 40 años después va mutando en la memoria, ¿no? Esencial el tema de la memoria histórica, es esencial trabajarlo, ¿sí? Ahora, los chicos, cuando vos das clases, ¿no? Son ya de generaciones, digamos, más recientes, no han vivido toda esa historia, tal vez quizá le cuentan sus mayores algo de lo que vivieron, porque también sus mayores en ese momento eran chicos. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Qué es lo que te cuenta ellos? ¿O les interesa eso realmente? Bueno, una de las cuestiones en las que a veces hablaba con mi viejo, cuando él era docente, era a veces es contraproducente tratar de inocular un tema, porque por ahí generás una posición contraria a la que vos esperabas en un pibe. Entonces lo primero que hacemos ahora es, ¿qué saben? ¿Hablan en casa? ¿Se habla de política? En la mayoría de los hogares no es un tema cotidiano, por ahí en algunos casos puntuales sí, me he encontrado con alumnos que tienen familiares desaparecidos o familiares que formaban parte de fuerzas de seguridad, pero genera, digamos, desde ese lugar genera el bichito de saber, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo lo viviste? Porque la mayoría de los alumnos que tengo ahora tienen un poquito más grandes que yo, o incluso más chicos, ¿no? Uno se va volviendo mayor. Pero genera curiosidad a veces por el morbo de lo que sucedió.
pero genera curiosidad y desde ahí, desde la curiosidad de los chicos, tratar de pensar esto juntos, ¿no? Porque es muy difícil, es como explicarles la Guerra Fría, algún mundo que desapareció, sí. Explicar los 70 o explicar el peronismo, que me parece que es el tema más difícil de explicar en nuestra historia política argentina, pero genera curiosidad en los chicos y lo ven desde un punto de vista muy serio. O fíjate que yo cuando estudiaba en el secundario teníamos el libro de Ibáñez. Claro. El libro de Ibáñez era una persona donde te resumía en 5 líneas toda una década. Por ejemplo. Llegaba hasta 1943. Claro, exactamente. Sí, sí. Entonces la historia después reciente, bueno, te enterabas por lo que te contaban, ¿viste? O si no, tenías que recurrir a libros que en ese momento no existía internet ni nada de eso, ¿no? Algún libro que por ahí se le ocurría escribir a, qué sé yo, algún historiador como Romero, por ejemplo, o Rosa, ¿no? Que por ahí andaba, Pepe Rosa. andaba por ahí perdido. Pero después, o Palacios, que era otro, que era Ernesto Palacio, era un historiador más de derecha que, bueno, que era fanático de los golpes militares. Pero después no había más nada, ¿no? Y claro, ¿cómo haces ahora para explicar todo eso? Porque ahora sí, ahora todo el mundo se ha animado, a partir del 83 se ha animado a empezar a escribir esa historia que nos falta, ¿no? Y que es del año 43, como vos decís, hasta lo más reciente, ¿no? Todas esas cosas que han pasado que no lo contaron o no contaban, digamos, los historiadores porque no se animaban, por una cuestión de, bueno, esto sí, esto no. Bueno, Romero decía que había que tener José Luis, que había que tener una distancia por lo menos de 50 años con los hechos que uno iba a contar para tener la suficiente objetividad como para contarlos. Hoy hay grupos que se dedican, grupos académicos que sigan exclusivamente a trabajar sobre historia reciente, otros que desde otras ramas de conocimiento, como Hugo Besetti, que es psicólogo, que trabaja sobre el tema de la memoria y la violencia revolucionaria. Sí. En principio el periodismo fue quien empezó a contar la historia reciente. Por eso digo que es muy, valga la redundancia, reciente de estos estudios que hablan sobre nuestra realidad, que es necesaria releerla, conocerla, porque si no nos quedamos con la crónica diaria y no podemos ver el hilo conductor de los hechos y las interpretaciones sobre eso. Hablamos del 24 de marzo. Se viene el 2 de abril, que es otra fecha también difícil, dura para nuestra sociedad, ¿no? Y ahí también hay polémica. ¿Por qué? A ver. Porque o yo la veo polémica, ¿no? Tengo contacto con el grupo de veteranos de Pinamar, sí. Con Edu, con Ricardo Castro, y cada uno, lo bueno que se pudieron juntar, ¿no? Sí. Y cada uno tiene una visión diferente sobre lo que fue Malvinas en el contexto de la dictadura, Malvinas como el conflicto, Malvinas como la recuperación, Malvinas como bandera histórica digamos, como símbolo. Y eso también se traduce en polémicas, en aquellos que apoyan el tema de la recuperación de Malvinas el 2 de abril como un acto heroico, aquellos que lo ven como parte de un plan de propaganda de la dictadura en un momento en el que se encontraba ya en retirada por la crisis de la deuda. Sí. Bueno, da la casualidad que 3 días antes, hoy mirá, un aniversario, 30 de marzo, se producía una represión importantísima en Plaza de Mayo, ¿no? En protesta por todo lo que estaba pasando en ese momento, en el contexto del proceso, que estaban en retirada. Y 3 días después esa misma gente que fue apaleada estaba, dicen que era la misma gente. No sé si era la misma gente, no sé si era pero bueno, la Plaza de Mayo se llenó de vuelta, o sea, cosas que tenemos los argentinos también, ¿no? Sí, la cuestión del exitismo. Yo trato de focalizar en historias de vida. Cuando trabajo Malvinas, el año pasado hicimos en uno de los colegios donde trabajo una semana dedicada a Malvinas para que no fuera el 2 de abril solamente, sino que se trabajara como en memoria histórica. Proyectamos un documental sobre una escuela de Río Gallegos, un grupo de alumnos que
presentaron un proyecto en una feria de ciencias para viajar a Malvinas y conocer Malvinas. Fueron los primeros alumnos argentinos que con sus guardapolvos blancos y sus docentes fueron a pasar unas semanas a Malvinas, creo que fueron 15 días. Y fue ver Malvinas de otra manera, fue ver Malvinas desde cómo es vivir ahí, cómo es la relación con los argentinos, cómo se vivió el conflicto. Fue un veterano también. Y en los chicos dejó de ser esa efeméride a veces canonizada, 2 de abril, recuperación de Malvinas, para ver realmente qué significó para el pueblo argentino. Creo que es algo, ese tema me parece que es un tema en construcción. Sí. Mucho más que los 70, porque fue, no sé, yo lo siento así, ¿no? Como que yo también estoy revisitando Malvinas, las Malvinas de mi infancia. Yo cuando tenía 6 años jugaba a que era un aviador, me armaba mi avión y estaba matando ingleses. Esa es mi imagen de Malvinas. O ir a la estación de tren de Tandil, que salían los soldados y los pertrechos que después iban a ir a las islas. Y nada, tengo esa imagen de mi infancia y trato de confrontarla con lo que leí y tratar de contar una historia que sea desde la memoria, sí creo que hay que seguir acompañando, nada, y estando con aquellos que fueron y escuchándolo, porque cada uno tiene una historia distinta, cada uno tiene una percepción distinta, así como hablamos de los 70, de la gente que fue a Malvinas, desde el que fue estaqueado. Digo, porque me puedo quedar con Iluminados por el fuego de Edgardo Esteban, o me puedo quedar con otros relatos donde dicen que lo de Esteban no fue así. Hay polémica sobre todo, así somos los argentinos. Pero hay un denominador común que es Malvinas no se toca, Malvinas es que es necesario recordar, pero no solo quedarnos con ese recuerdo, sino historizarlo. O sea, abrirlo, como si fuera una cebolla, sacarle capa y capa y ver qué fue realmente lo que pasó. La última, ¿y pensás que las Malvinas se van a recuperar? Yo lo veo... En este contexto parece difícil, pero... Sí, se hablaba de que con el Brexit y la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, digamos... quedarían en otra condición los isleños, y eso habilitaría a una reconexión con el continente. La verdad que lo veo demasiado lejano. No sé cuánto hay de ilusión y cuánto hay de realidad. Fíjate vos que cuando se firmó el estatuto, la Carta de la Unión Europea, la Constitución de la Unión Europea, figuraba en los anexos de que los territorios de ultramar también eran considerados de la Unión Europea, entre ellos Malvinas. Claro. Al no estar Gran Bretaña, ahí cambia, digamos, este estatuto. Bueno, uno dice, ¿no?, que tal vez quizás con este cambio del tablero político mundial podría llegar, no te digo en el corto plazo, pero yo creo que vamos camino, de a poquito vamos camino a recuperar. Yo creo que también es diferente el lugar desde donde uno está, ¿no? Porque verle la cara a esos pibes que pudieron ir a Malvinas, que realmente la sentían como algo propio, como sus docentes, ¿no? Seguro. Viviendo ahí. No sé si lo siente de la misma manera el resto de los argentinos, de los bonaerenses, de la gente del norte. Capaz que la gente del norte sí, porque tiene sus caídos, la mayoría, ¿no? Sí. Eso también es para pensarlo. Tengo alumnos que me dicen, ¿para qué queremos la Malvinas? Y uno tiene que... Es que es así. Sí. La memoria se va perdiendo. Me parece que eso es importantísimo, y siempre en términos pacíficos. Digo, acá no puede haber más guerra, no puede haber más violencia, y no lo digo en relación a la compra de armas, ¿no? Pero digo, me parece que... ahora lo desmintieron, pero bueno, está bien. Yo no sé qué creer ya, pero bueno, ¿qué va a hacer? Pero bueno. Manuel, gracias por estar con nosotros, gracias a vos acompañándonos un ratito. Por invitarme. Gracias por todo. Seguimos con más Pinamar News después de esta pausa.